Y ahora sí vamos a dar lugar al último panel del día de hoy, ya que la sesión de Keynote Session entre Tomás Dubaer y Arturo García Rosa pasará al día de mañana. Es por eso que vamos a dar escena a las oportunidades, que son muchas, pero ¿cómo se financian? ¿Cuán difícil es estructurar el negocio de inversión desde el punto de vista financiero y cómo afrontar los retos políticos y económicos característicos de la región? Acompañan al especialista en inversiones inmobiliarias Christian Roberts, President de Prime and Managing Partner de Creo Capital, Rogerio Basso, Head of Tourism de IDB Invest, Federico Greppi, CFO, Franchise Operations and Owner Relations de Marriott International para Caribe y Latinoamérica, y Álvaro Quijandría, Senior Advisor de IFC. Bienvenidos al escenario. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gusto estar aquí. Nos ha tocado la tarea no fácil de mantener despiertos a todo el mundo hablando de finanzas y economía. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, primero que nada, Rogerio, Álvaro, Federico, muchas gracias por estar aquí y gracias a SAGIC igual por la invitación. Yo creo que una de las cosas importantes que nos pidieron en este panel es dar un poquito la perspectiva de cómo vemos la región desde una perspectiva geopolítica y económica, y después traducir eso específicamente a las capacidades de fondeo que podamos encontrar, ya sea en deuda o en equity, y de dónde vienen. Entonces, empezando tal vez por ahí, Rogerio, me encantaría entender desde el IDB, y sé que tenés también un anuncio importante que te aprobaron ayer, presupuestario. ¿Cómo están viendo el political landscape? O sea, ¿cómo están viendo los momentos de elecciones y los cambios políticos y geopolíticos en Latinoamérica desde el banco? Como bien dices, hubo un anuncio importante el día de ayer, donde nos ampliaron el capital en 3.5 billones de dólares. Entonces es un momento de mucho entusiasmo para la institución. Y eso lo que significa es que hubo un reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo por los últimos 8 años, desde que hicimos el merge out del Grupo BID como una institución independiente, en crear impacto en el Caribe y la región. Este dinero que nos han dado viene con requerimientos muy altos, ¿no? Primero es que es una demostración que nuestra región necesita seguir recibiendo fondeo, y hay un rol para instituciones de desarrollo como las nuestras, como el World Bank, para seguir impulsando la actividad económica, aún en momentos de dificultad como este panorama político que dices. Hay países como Chile, que uno siempre los veía con una estabilidad sumamente impresionante, con una banca bastante fuerte, que en los últimos años han tenido ciertas afectaciones, ¿no? Escuchamos las historias de Ecuador, entre otros países. Pero ahí también es donde la banca multilateral entra, no solo en los momentos que los países están bien, pero en los momentos de gran reto, una mentalidad un poco contrarian. Ahora, regresando a los 3.500 mil millones, ¿qué significa eso? Que vamos a tener una capacidad de expandir nuestra actividad de más o menos unos 8 o 9 billones anuales a 19 billones anuales. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? El banco prácticamente va a tener más escalabilidad, pero más importante que eso, el tipo de proyectos que vamos a estar mirando. Eso significa que todo lo que tiene que ver con clima va a ser una vertical importantísima para todo tipo de transacciones que miremos, y principalmente el concepto de GDI, Gender, Diversity, Inclusion, que puede ser un poco etéreo para algunos, pero después ahondaremos en la charla. Y como cierre, solo menciono que hay un concepto de Originate to Share que estamos impulsando. ¿Esto qué significa? Que podemos tener una participación relativamente pequeña en las transacciones, siempre y cuando podamos
traer otros inversionistas, otros bancos a que nos acompañen en las transacciones. Entonces, este concepto de con una pequeña participación crear un gran impacto va a ser el nuevo enfoque de BidInvest a futuro. Muchas gracias. En esa misma línea, tal vez Álvaro, desde el World Bank, el IFC, ¿cómo están viendo las economías de Latinoamérica? O sea, creo que en términos generales, desde el mejor momento económico latinoamericano de manera general a hoy, de 1 a 10, ¿a dónde estamos como región? Gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes. La región está, digamos, pasando hoy por un contexto global complejo, ¿no? Se habla del polycrisis y eso definitivamente tiene un impacto significativo. Sin embargo, en paralelo lo que estamos viendo es a su vez que los países están manejando sus políticas de una forma que uno no se imaginaba hace unos años atrás. Es decir, hay hoy un manejo de la reducción de la inflación, un manejo de la estabilidad macroeconómica, que si uno ve la región como un promedio, es bastante mejor que lo que veíamos hace algunos lustros. Y eso es importante tenerlo en consideración porque lo que está generando es que en la región vamos a poder ver algunos países que comienzan a adelantarse respecto a lo que vamos a ver a nivel global. Sobre todo por el lado de la reducción de tasas de interés. Brasil, Chile, Perú se adelantaron, los bancos centrales se adelantaron en el incremento de tasas de interés y han comenzado también a adelantarse en la reducción. Y eso creo que es una señal tremendamente importante desde el punto de vista de las opciones de financiamiento porque implica que uno va a poder encontrar en la región una diferenciación en donde se puede ver oportunidades de hacer financiamiento, digamos, cross a través de países, ¿no? que traslade países, que se levante fondos en algunos países para llevarlos a otros dependiendo de las estructuras impositivas y demás. Y lo segundo que estamos viendo, que es en realidad el tema de fondo creo que en la región, es que si bien hay una estabilidad mejor que la que veíamos en décadas anteriores, lo que también se percibe es que hay bastante más dificultades para poder llevar la tasa de crecimiento potencial a niveles más elevados que los que tenemos. Los países están confluyendo a unas tasas de crecimiento bastante bajas, con dificultades que solo se pueden superar teniendo reformas estructurales muy amplias, y esas reformas estructurales dependen en buena medida de tener un consenso social y un consenso político que hoy día no encontramos en la región. Entonces, en el fondo, el reto fundamental va a ser cómo encontrar espacios para poder llevar adelante reformas estructurales que llevan a que la región pueda tener niveles de crecimiento de productividad mayores, que pueda tener niveles de expansión hacia adelante mayores, con este contexto político complejo del que también nos comentaba Rogerio, en el que coincidimos plenamente, ¿no? Es un problema central para poder llevar adelante políticas de crecimiento más digamos, significativas para la región hacia adelante. Gracias, Álvaro. Una pregunta de seguimiento. A mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de algunos países suramericanos es el peso de las ciudades secundarias en el crecimiento del país. Entonces, en el caso de Lima, ver Piura, Tacna, todas estas otras ciudades alrededor que fueron dándole muchísimo crecimiento. ¿Qué tanto de eso están viendo todavía? O sea, ¿sigue siendo un tema de ese secondary growth más orgánico o es un tema más macro país? ¿De dónde viene el futuro, digamos? Porque eso es muy importante para el sector hotelero. Entre más se desarrolle ciudades secundarias, más va a haber interacción entre la misma gente local. Totalmente. En América Latina, algo que se observa en casi todos los países son diferencias muy grandes entre las ciudades capitales y el resto del país. En el caso del Perú eso es extremo, es el país en la región en donde uno puede observar las diferencias más grandes en términos de productividad de las empresas, en términos de acceso a servicios públicos, en términos de digamos, el progreso relativo que uno pueda encontrar. Si es que uno mira los 15 años que pasaron, eso había comenzado a cambiar.
había comenzado a cambiar en un inicio del ciclo de crecimiento de la región, en donde veíamos que había ya algunas mejoras de productividad, sectores descentralizados, minería, agroexportaciones, que contribuían, y turismo ciertamente, ¿no? Que contribuían a que hubiera un mayor alineamiento, digamos, de las perspectivas de crecimiento entre el centro y las ciudades secundarias. Y eso se ha perdido. Se ha perdido en buena medida cuando la región ha comenzado a tener estas dificultades nuevamente para poder hacer reformas que retomen sus tasas de crecimiento. Esas reformas tienen que ver muchísimo. En el caso del Perú es clarísimo, con poder llevar en la misma forma en que se desarrollan en Lima algunos servicios públicos, que se desarrollan actividades que hacen crecer la productividad, que hacen crecer el capital humano, las capacidades de las personas. En la misma medida, fuera de Lima, en ciudades secundarias, se ha perdido muchísimo esa capacidad respecto de lo que veíamos, digamos, a mediados de ese ciclo anterior, ¿no? Hace unos 10 años. Y tiene que ver también con lo que mencionaba anteriormente, esas dificultades de llevar reformas estructurales que requieren un consenso político y un consenso social que se ha perdido, ¿no? Gracias, Álvaro. Federico, desde tu silla, ¿cómo estás viendo estos dos temas? O sea, ¿cómo los ha impactado a ustedes y cómo estás viéndolo hacia adelante? Nosotros vemos Latinoamérica con mucho optimismo. Vemos, en general, o por lo menos desde mi silla, desde mi escritorio, la corto en tres. Pongo en un lado el Caribe, donde tenemos hoteles en general de lujo y all inclusive con tarifas muy altas y un mercado cuasi cautivo de Estados Unidos, del Northeast, Southeast y de Europa. Ese mercado, esa sección de Latinoamérica anda muy bien y la proyección para el 2024 es muy sólida. Después está México, que es un caballito de batalla, es un motorcito. México es un constant, it delivers, está cerca de Estados Unidos, tiene negocio, tiene huéspedes de negocio, el corporativo, tiene grupos y también tiene leisure en Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. La tarifa es un poco más baja que la del Caribe, pero es un mercado que anda muy bien por su cercanía con Estados Unidos. Y después agrupo el resto en lo que es Centroamérica y Sudamérica, y ahí a veces tiendo a llamarlo, soy argentino, aclaro, pero es the land of unexpected. You never know what's going to happen. Entonces, a veces uno se lleva sorpresas con algún país, con otro. Estamos en un país que es medianamente estable, ¿sí? La moneda, el sol peruano ha estado estable las últimas 3 décadas, la inflación es 3%, el desempleo es bajo. Algo similar pasa con Colombia, Chile, Uruguay. De Argentina, mi propio país, me cuesta hablar, es difícil entenderlo. Brasil es más estable. Venezuela, bueno, tiene sus problemas también. Centroamérica es estable en general. Somos optimistas también. Se ha recuperado el mercado. Después de la pandemia, el primero en recuperarse fue el Caribe, lo siguió México, apoyado mucho con el mercado de leisure. Gente que se tomaba vacaciones, que había disposable income en los Estados Unidos y gastaba ese dinero en los hoteles y en nuestros resorts. Y Sudamérica abrió las fronteras un poco más tarde, entonces recién ahora estamos viendo el incremento en RevPAR en Sudamérica que vimos en fines de 2022 y 2023 en México y en el Caribe. Así que es positivo el número que vemos en 2024. Perú va a crecer alrededor de un 20%, también que estoy comparando con un 2023 con algo de crisis política, pero son positivos los números de Sudamérica para el 2024 y 2025. Y el booking pace es súper sólido. Nosotros miramos eso para adelante, el booking de grupos y de corporativo, y nos da mucha tranquilidad lo que está sucediendo en Sudamérica estos días. Hay un punto más, que son las elecciones, la parte política.
Pasó Salvador, creo que ahora viene Panamá y Dominican Republic, y está Uruguay en octubre, y la principal elección a la que le estamos prestando mucha atención es a la de México. Por suerte hay dos candidatas, va a ser mujer la próxima presidenta de México, con mucha alegría uno lo puede decir, la primera mujer presidenta de México. Y la candidata principal, la que tiene más distancia con Xóchitl, que es la segunda, la primera se llama Claudia Sheinbaum, es la continuadora del presidente actual, pero es mucho más técnica, con una formación de PhD en ingeniería, y los mercados en México y nuestros owners de hoteles la ven con beneplácito. Ese es un dato más al optimismo de Latinoamérica. Rogerio, ¿tenías un comentario? Solo tomar una perspectiva un poquito distinta, porque aunque nosotros no tenemos una preocupación con Latinoamérica, quizás nuestro nivel de entusiasmo es un poquito más reservado. ¿Y por qué? Porque la correlación entre la demanda hotelera y el PIB es más o menos 0.9. Y Latinoamérica está creciendo a menos del 2%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve los fundamentos de mercado, no es una situación muy alentadora cuando estamos a mitad de lo que están creciendo los países emergentes, ¿no? Uno ve una situación que históricamente, los últimos 7 años, hasta prepandemia, Latinoamérica estaba abriendo, quitando Caribe, que estaba abriendo más o menos entre 105 a 115 hoteles por año, ¿no? Un pipeline de más o menos 14, 15 mil habitaciones por año. 2023, 77 hoteles, de los cuales México y Brasil se llevaron 80% de ese inventario. Entonces, ¿cómo es mi visión de banquero, ¿no? A mí me llegan muchas oportunidades, pero está faltando el equity, ¿no? ¿Y por qué está faltando el equity? Porque si yo soy un europeo, yo soy un norteamericano, hay unas condiciones en mi entorno más atractivas que yo meterme a Latinoamérica con los riesgos políticos, como dice aquí Federico, ¿no? El tema de la moneda, de la inflación, que es demasiado complejo, demasiado dolor de cabeza para ir a tomar ese riesgo en este momento con alternativas quizás más atractivas en mi entorno. Yo te puedo nombrar fácilmente 5 transacciones que estoy viendo donde les faltan entre 2 a 8 millones de dólares para cerrar el equity para que el proyecto se pueda ejecutar. Y 2 a 8 millones no es nada en el contexto de una transacción hotelera. Pero estamos hablando de países como Bolivia, como Ecuador, ¿no? Donde no consigues un inversionista internacional que ponga el dinero en esos países a menos que sea una plataforma escalable. Entonces, ¿qué pasa? Tú requieres que los dineros locales, los dineros regionales, sean los que completen ese gap financiero. Y eso no se está dando a la velocidad que uno anticipaba. Entonces, cuando veo 2024, por el tema de tasas de interés que todavía van a tardarse en reducirse, eso hace con que tu financiamiento todavía esté costando 10%, que es mucha plata. Entonces, el sector privado está un poco cuidadoso, pero eso no significa que a nivel Marriott, la demanda que ustedes están teniendo se ha incrementado. Entonces, el hotel que ya está construido probablemente está teniendo una rentabilidad más atractiva que antes, pero no necesariamente se fomenta las condiciones para que se estén dando nuevos desarrollos a la misma velocidad de antes por esas tasas de crecimiento. Yo creo que no disentimos, estamos hablando en dos planos distintos. En el caso nuestro, casi el 70% de la demanda es internacional. Entonces, tener un hotel atado a demanda internacional asegura cierto flujo de ingresos en moneda dura. En general, sobre todo los resorts, los del Caribe y los de la Riviera Mexicana,
tienen los precios de las tarifas en dólares. Entonces, eso es un hedging natural contra cualquier problema interno. Y a nivel local, coincido contigo, hay países en particular donde no vemos demasiado desarrollo, pero lo voy a atar con algo que dijo Álvaro recién de las ciudades secundarias. Estamos viendo mucho movimiento en ciudades secundarias, por lo menos de interés, con la nueva marca nuestra, City Express by Marriott, que es una marca de mid-scale, con un costo de construcción por llave de entre 50 y 80 mil dólares. Es una marca barata de hacer y es un hotel de 100, 80, 150 habitaciones que se construye en 13 meses. Desde que terminas el plan hasta los planos, hasta que el hotel abre, pasan 13 meses. Entonces, eso está generando muchísimo interés local. No sé si es con debt, si hay leverage de los owners o si es con equity personal de ellos. Eso no te lo puedo decir, por lo menos por ahora. Pero vemos mucho interés en ese segmento en mercados que son un poco más volátiles. Bolivia, por ejemplo. Sí. Justo tocaste ese ejemplo y tenemos interés en City Express en Bolivia. Eso es un punto interesante. A ver, y la falta de capital es común. O sea, si vemos el investable map del mundo de real estate institucional, la hotelería es 5% de toda la inversión institucional global en real estate. Entonces, 95% de la gente nos dice, yo no quiero ni tocarlo, no lo entiendo, no sé. Entonces ya eso ahí hay una exclusión importante. Y después el otro tema es la manera en la que se ha percibido la industria. También yo creo que porque muchas veces se ha fallado a la hora de la estructuración de los proyectos y el resultado pues no puede ser otro más que no les vaya bien. Entonces, las rentabilidades históricas tampoco han sido muy buenas. Eso me lleva a dos puntos. Uno, ¿cuáles son las cualidades? Volviendo a uno de los basic fundamentals de esta conversación, ¿cuáles son las cualidades que deberíamos de ver en esos proyectos para que sean bancables? Que eso lo hemos tocado varias veces, por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son otras fuentes de capital a las que se le puede tener acceso o algunas formas de incentivar ese quasi-equity, por ponerlo de alguna manera, si es que existiera un crecimiento institucional alrededor de esto? Porque yo creo que lo que no van a resolver las familias o los family offices o los inversionistas locales, porque son tickets grandes, por definición, hay que encontrar una manera de resolverlo. En algunos países ha sido fideicomiso, en otros países ha sido fondos inmobiliarios, ha habido una variedad de diferentes opciones. Lo que no ha habido, y con esto cierro esta segunda parte, es un exit. Entonces a la gente no le gusta entrar en un negocio que no sabe cómo va a salir. Entonces mis dos preguntas puntuales son cualidades, y se las hago a los tres. Cualidades del proyecto para que sea bancable y alternativas de exit que están viendo ahora que tal vez no se habían visto antes. Empezamos, si querés, de allá para acá, Álvaro. Solo, regresando a un tema que es casi básico, fundamental para cualquier proyecto, perspectiva de crecimiento, ¿no? Y ese tema creo que a veces lo dejamos de lado cuando saltamos directamente a ver los temas financieros, de la estructura de financiamiento, cuando la perspectiva de crecimiento es central, ¿no? Y en el caso de América Latina, creo que hay tres áreas que en general son áreas de oportunidad de crecimiento por encima de ese 2-3% que mencionaba Rogerio, ¿no? Que es casi como de tendencia, en las cuales se puede apoyar la región, pero también se pueden apoyar los proyectos específicos que estén más cerca de esas oportunidades, ¿no? ¿Y por qué las menciono? Porque son tres áreas de oportunidad que son, yo diría, como no contenciosas desde el punto de vista de esta convulsión social, política, ¿no? Una de ellas es el tema del nearshoring, o sea, cómo aprovechar el tema y cómo aprovechan los propios gobiernos, los propios países, las oportunidades que va a dar este realineamiento de las cadenas de valor globales, que va a generar movimientos en general de actividad económica alrededor del mundo. El segundo, el tema del desarrollo digital, en donde eso, digamos, desde el punto de vista, no requiere mayores reformas políticas en el fondo. Requiere sí actividad de los gobiernos y demás, pero es no contencioso desde el punto de vista político.
Y hay una tercera área que es todos los temas de sostenibilidad, que como tendencia en el mundo están generando oportunidades tanto de nueva actividad como de financiamiento. Entonces, ese creo que es un primer punto a mirar, qué tan cerca pueden estar los proyectos de esas oportunidades que se van a presentar en la región, que no dependen digamos, de factores de crecimiento que requieran pues, una voluntad política, un consenso político que en la práctica va a ser bien difícil de encontrar en el corto plazo. Sin embargo, en la región lo que estamos viendo también es que en general algo que se percibe en casi todos los países es que los tenures para cualquier tipo de financiamiento se han ido reduciendo. Y eso tiene que ver digamos, para las fuentes tradicionales que veíamos en la región. Tiene que ver también con este tema político, con los sistemas de pensiones han estado bajo presión y hoy enfrentan bastante volatilidad y por lo tanto es necesario buscar fuentes que tengan alternativas de tenures en donde antes no las buscábamos, ¿no? Las propias multilaterales, más equity, que implica buscar a otros tipos de inversionistas y poder tener estructuras que puedan utilizar de manera ventajosa todo el drive que hay a nivel global para el tema ESG. En el caso de IFC, 100% de lo que hemos hecho en el Perú el año pasado, no solo en turismo, 100% de todas las operaciones en las que hemos tenido participación el año pasado tienen algún tipo de TAC de sostenibilidad, de TAC ESG. Entonces, no es que sea, digamos, un tema menor solamente de posicionamiento de marca, es un tema de fundamento de financiamiento hacia adelante, porque va a permitir el acceso a diferentes tipos de inversionistas que tienen esas exigencias, va a permitir el acceso a financiamiento con tenures más largos y va a permitir en el fondo también el acceso a fuentes alternativas que hoy no están tan disponibles en la región, ¿no? Preguntaste sobre cualidades y sobre exit strategy. Marriott, tú sabes que en general Marriott no invierte en los hoteles, nosotros somos operadores o franquiciadores de marcas. Pero sí puedo contar lo que veo en nuestros propietarios. Las cualidades, y para sobresimplificarlo, hay una que es la principal, que es fijar la variable menos controlable, que es la venta, es fijarla. Y para eso se hacen estudios de factibilidad detallados en todos los proyectos que tenemos, que pasan a un comité, que hay un proceso de aprobación interno, se hace análisis de sensibilidad, se descuentan los riesgos de cada uno de los países y en función de eso se decide o no avanzar con el proyecto del hotel. Entonces, en cuanto a cualidad es tener una demanda estimada, proyectada, seria. Y en cuanto a exit strategy, yo te puedo decir lo que pasa con por lo menos los dueños de los 500 hoteles que tenemos nosotros en Latinoamérica. En su mayoría los dueños son menos institucionales que los dueños americanos, ¿sí? Que funcionan en general por estructuras de REITs y fondos de inversión. Son wealthy individuals, gente que tiene mucho dinero, family offices y gente que decide hacer inversión. Entonces, la salida en general es muy a largo plazo. Donde vemos sí que hay salida o más rotación de dueños es en México y un poco en el Caribe. Y México se vio muy ayudada porque en 2012 pasó la ley de REITs, de fideicomisos financieros, que es una estructura que le ha resultado muy bien, las fibras se llama. Las fibras mexicanas lo que hacen es, creo que hay fibras también en Brasil, pero a diferencia de Brasil, donde un individuo quiere invertir en un hotel y va y se compra un ladrillo o una habitación en un condotel porque lo quiere tocar, en México uno va y compra una acción en un REIT, que es el dueño de ese condotel. ¿Cuál es la diferencia? La liquidez. Fácil. Entro, compro, mañana lo vendo. Es mi exit strategy. Es algo fácil. En un condotel es un poco más difícil de salir. Pero creo que esas leyes se vienen en Latinoamérica. En Brasil se está hablando mucho de eso. Rogerio o Álvaro, ustedes deben saber un poco más. Y otros países yo sé que lo tienen en cartera de análisis como inversión.
Esa sería la respuesta al éxito. Gracias. Rogerio. De mi lado, lo que veo para que un proyecto sea exitoso son 3 grandes áreas. Primero, fortaleza financiera de los patrocinadores, que lamentablemente no es muy común, ¿no? Uno a veces recibe un proyecto, en plano se ve muy interesante, el patrocinador llega y dice, pues aquí tengo el lote, es lo que puedo contribuir, ¿hay más equity? No, pues es una charla corta. Entonces la capacidad de un patrocinador de entender que hay riesgos de construcción, riesgos de operación, hay shocks externos y alguien tiene que dar la cara, eso es un componente crítico. Segundo es proof of concept. No, proof of concept nosotros lo vemos desde el punto de vista que hay expertos allá afuera que hacen los estudios de mercado, que hacen los análisis de oferta-demanda, que se asocian con las marcas para identificar cuál es la bandera que más corresponde para un mercado o un subsegmento. Entonces, no solo entender el posicionamiento de este producto, pero luego cuál es el modelo de negocio. Voy a ser un operador, voy a ser un dueño y también operador, voy a contratar a un tercero que venga a hacer esa labor por mí porque yo no tengo la expertise. No estoy diciendo que no podamos ver un proyecto que no tenga una marca internacional, pero la creación de una marca requiere mucha experiencia, entonces a menos que hayas estado en el segmento hotelero, tomar un primer proyecto para aprender no es un nivel de riesgo que estamos dispuestos a tomar, ¿no? Y el tercer elemento es la estructuración, y ahí a lo que me refiero es, hay que tener mucho cuidado el equilibrio de riesgo entre el equity y la deuda. Porque en el caso del banco, en el mejor de los casos, ¿cuál es mi upside? Mi upside es que me paguen todo mi capital a tiempo y no hay más. En cambio, para el equity, consigo un mejor posicionamiento, consigo una mejor tarifa, una mejor ocupación, puede sacarla del estadio y tener un retorno hasta más atractivo. Entonces, para nosotros el tema de estructuración es clave, que no podemos transferir la responsabilidad que es de un patrocinador a un banco, a un lender que no tiene upside, y cómo creas los mitigantes de riesgo para entender las dinámicas de los submercados, las dinámicas si es que esta es una marca que entra por primera vez al país o si es que tiene un historial, si es que es un operador con cierta experiencia o no. Entonces, esos son los 3 elementos que vemos. Fortaleza del patrocinador, proof of concept y el tema de estructuración. Ahora, la salida es la parte más retadora y como dice aquí Federico, hay ciertos mercados donde ya tienen una legislación más avanzada, donde los REITs, por ejemplo, puede ser una salida bastante obvia, pero la verdad es que en nuestra región todavía hay una falta de, no solo de las leyes, pero del institutional grade assets que podrían posiblemente entrar en esos REITs. Entonces, si uno se va a São Paulo, a Lima, a Bogotá, definitivamente puede encontrar algunos activos que sean de alto nivel, que son los flagships, que se pueden vender independientes si están haciendo parte de un REIT o no, y hay transabilidad para una cantidad de activos. Pero la gran parte del pool hotelero no tiene estas salidas. Entonces, ahí es cuando te ves forzado a buscar estrategias como el Condotel para poder financiarte, pero como los brasileños que están acá conocen bien, el Condotel, después que está constituido, es prácticamente un activo que nunca tendrá la capacidad de ser institucional y se quedará como esto. Entonces, no ayuda a que se siga profesionalizando el sector por la manera como está constituido, ¿no? Entonces, me preguntas, ¿cuál es un reto que veo en la región? Siento que todavía falta una sofisticación de instrumentos financieros. En Costa Rica, de donde eres, ahí creo que está muy cerca de que se cree el primer REIT hotelero, y eso podría mandar
una señal interesante al resto de Centroamérica tratar de emular experiencias de los países hermanos. Entonces, a veces lo que tarda es un ejemplo de un case study que haya salido bien para otros tratar de emular esa postura. Me parece un excelente punto. El otro tema, mencionaron ahora Condotel y lo mencionaron también más temprano en el TRT. ¿Por qué se está dando el cambio, ¿verdad? De un hotel puro a tener que buscar una alternativa? Y es un poco por lo que hablábamos ahora, tasas más altas, costos más altos, en algunos países apreciación de la moneda, en fin, somos un exportador como industria en la mayoría de los casos. Entonces, desde esa perspectiva, todas las utilidades o todos los porcentajes se nos van bajando. El tema de la parte residencial es que te trae un uso con un ciclo de caja mucho más corto. El hotel yo invierto y tengo que tirarme a 10 años para recuperarlo, un modelo típico. La parte residencial, entro, desarrollo, vendo, salgo. ¿Qué alternativas existen a esa ecuación en formas creativas, ya sea de ownership, que tal vez no sacrifiquen la institucionalidad? No sé si es fractional, si son algún tipo de estructura de ownership de los hoteles que permita una mayor rotación, similar a la que últimamente te da un REIT hotelero. Pero existen mecanismos en el medio, ¿cómo lo ven ustedes? Lo que estamos viendo nosotros que está resultando muy beneficioso para dueños desde el punto de vista financiero, y lo estamos viendo, no se veía tanto hace 10 años, hoy en día no hay proyecto, por lo menos de lujo o upper upscale, que no contenga un componente residencial. Entonces, lo que hacen muchos dueños es construyen, suponte, un Ritz-Carlton con residencias. Lo primero que construyen son las residencias. Venden esas residencias que tienen un precio, un markup adicional porque son residencias con marca Ritz-Carlton, y con eso terminan de construir el hotel. Y si a eso le agregan mixed use, en algunos casos, no para Ritz-Carlton, pero para otras marcas, y ponen algún componente o de oficina o algún componente residencial, es doble impacto. Eso lo vemos, lo estamos viendo ahora, sobre todo en los últimos 5 años. No hay proyecto de luxury que llegue a mi escritorio que no tenga un componente residencial, de venta de residencias. Ahora, eso es a nivel de producto, a nivel de ownership, ¿han visto algo diferente? Pensando en que al final lo que sí estamos viendo es una falta de players de equity, ¿verdad? Por la razón que sea. Yo creo que eso se va a ir subsanando conforme la gente vaya viendo la oportunidad que representa el bono demográfico de Latinoamérica, todos los temas de ESG, la fortaleza que va a agarrar a Latinoamérica. Yo creo, incluyendo todos los autoflagelos políticos que usualmente tenemos en nuestros países, creo que tiene un muy buen path hacia adelante. O sea, estructuralmente creo que estamos bastante bien. Creo que por esa razón va a haber una afluencia de otros tipos de family offices, de otros mercados, otros sistemas que van a buscar ese crecimiento. Cuando estás en Europa y vuelves a condiciones normales, estás con rendimientos de 2%, 3%, pues se te vuelve muy atractivo 10, 15 o hasta 20 en estos mercados. Y ahí sí puedes tolerar el riesgo. Pero el otro tema que no hemos tocado, y lo mencionaste un poco vos, Álvaro, es el tema de la digitalización y de los cambios un poco tecnológicos. En el mundo de real estate, ya hace 15 años, en real estate comercial, empezó a haber mucho crowdfunding. En el caso de Colombia se ha dado por medio de fideicomisos. ¿Cómo ven la estructura desde esa perspectiva de poder realmente meterse al mercado más retail para resolver los temas de equity ante un escenario, o lo que dijo Rogerio, necesita un sponsor robusto, ¿ok? Entonces, hay como una dicotomía ahí, ¿verdad? Porque por un lado no vas a tener un sponsor robusto, tenés un... ¿Cómo ven esa estructura? Ustedes desde la perspectiva banco, ¿es viable, no es viable? ¿Se va a poder realmente orientar hacia eso o no? Dale, Álvaro, por favor. Sí, definitivamente es viable y los vehículos se van a ir desarrollando, igual que se han ido desarrollando los rates en varios países, creo que se van a ir desarrollando. Pero es un tema de paciencia porque estamos lamentablemente en un año que no es el ideal para que esos vehículos comiencen a surgir de una manera así
a crecer de una manera lineal y sin dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en un año en el que justamente se está saliendo de este proceso de incremento de tasas de interés globales y controlando la inflación. Y ese es un proceso muy impredecible. Incluso en los países a los que mejor les está yendo en ese proceso, en Brasil, en Chile, en el mismo Perú, casi uno puede tener cada día una perspectiva distinta. No es decir, sí, la próxima semana hay una reducción de la tasa de referencia y de repente no sucede y así. Y eso lo que genera es una volatilidad cambiaria, por un lado, y por otro lado una perspectiva no tan clara de cuál es la secuencia que va a seguir la reducción de las tasas de interés, que definitivamente termina afectando las valorizaciones, sobre todo del real estate, y termina afectando la posibilidad de poder sacar de una manera más tranquila, digamos, estos nuevos instrumentos a mercado. Los rates en el último par de años han sufrido bastante con estos temas de la volatilidad, porque generan volatilidad en los precios y eso que hace que el poder atraer, por ejemplo, a inversionistas más minoristas a un mercado como ese se haga más complejo. Pero yo creo, como decía, que es un tema más de paciencia, porque una vez que pase ese lapso de tiempo, quizás este año, fines de este año, vamos a ver una perspectiva mucho mejor para el desarrollo de esos instrumentos. Y en el caso de América Latina está como liderando el mundo, en realidad, en ese proceso. En América Latina tenemos los países que han comenzado más temprano en esa reducción de tasas de interés y por lo tanto estamos con una ventaja respecto de otras regiones. Desde una perspectiva de proceso, ¿okay? Si nosotros estamos ahorita, digamos, saliendo bueno, ya a mí me gustaría dejar de hablar de la pandemia, creo que ya hemos pasado por ahí. ¿Cuáles son los grandes temas que realmente a los que están orientados? Y dentro de esos, me parece que incorporaste uno más nuevo, que es el de diversidad y todos estos temas que no ha sido tan fuerte en el pasado como lo ha sido el tema de ESG y un enfoque fuerte en clima. Me gustaría tal vez tomar unos minutos para hablar un poquito de esas fuentes de capital o de fondeo que tanto a nivel de IFC como a nivel del BID hay y cuáles son los procesos para acceder a ellas, porque al final del día ahí sí hay algunos beneficios de incentivos y estructurales precisamente para incentivar que se den, valga la redundancia, este tipo de proyectos. Ese es un ángulo, ¿verdad? Que además nos beneficia a todos. Tal vez, Rogerio, si vos puedes empezar un poquito cómo accedemos a ese capital. Déjame dar un poquito de contexto antes de hablar de los instrumentos. La certificación LEED ya existe por muchos años. En todo el mundo hoy hay más o menos 1000 hoteles con certificación LEED, de los cuales solamente 71 están en Latinoamérica y 4 están en el Caribe. Nosotros hemos fondeado 2 de esos hoteles y en su momento, hace 6 años atrás, tomamos una posición bastante pionera de ir a incentivar ese tipo de certificación y que los hoteles sean sostenibles. De hecho, todos los hoteles son de la marca Marriott, el Courtyard de Jamaica, el Courtyard de San José, que en su momento fueron los primeros hoteles LEED en sus respectivos países. Pero hay un interés en ser pionero y apoyar ciertas iniciativas, de la misma manera que nosotros como banco ahora vamos a promover la agenda de GDI. ¿Por qué menciono eso? Porque es impresionante el apetito que existe de ciertos grupos de inversionistas en que se les presente oportunidades con altos niveles de sostenibilidad. Y les voy a dar 3 ejemplos rápidos. Primero, hicimos una transacción que no era hotelera, pero era un tema de renovables, paneles solares en República Dominicana con la empresa AES, un financiamiento de $368 millones. BID Invest puso nada más 31 millones, menos del 10%, y sindicamos el resto con 21 bancos locales y regionales. Entonces, el apetito por entrar en ese espacio
Y fue una transacción que estuvo overbooked 4 times, ¿no? Acabamos de financiar Four Points en Guyana, el primer hotel con certificación Edge Advanced de todo el Caribe y probablemente el primer hotel Net Zero de Latinoamérica. También oversubscribed. Ahora, Guyana, en 2019, lamentablemente era un país pequeño, pobre, muchos quizás ni sabrían dónde está en el mapa, con un PIB de 5 billones. Descubrieron las reservas petrolíferas, el país está creciendo, termina este año con 18 billones de PIB, claro que ha sido un crecimiento interesante, pero la razón que ese deal estuvo oversubscribed es porque tenía este elemento de sostenibilidad. Entonces, un poco el mensaje para ustedes es que entender que la agenda de sostenibilidad ambiental, pero también social, va a tener cada vez un rol más importante, hace con que la disponibilidad de recursos se amplíe. Entonces, en el caso de las multilaterales, hay un concepto que se llama blended finance, donde yo puedo tomar dinero de ciertos países donantes a un costo de capital bastante más bajo, siempre y cuando esté direccionando ese uso de fondos a iniciativas de reducción energética, o sea, paneles solares y cosas por el tipo. Entonces, sí hay instrumentos que uno puede utilizar para tener un costo de capital más bajo, que el proyecto sea más rentable, siempre y cuando las bases sean fundamentadas en elementos de sostenibilidad. Entonces, el mensaje aquí es, no crean que es solo un nice to have, permite oportunidades de financiamiento más atractivas que lo que la banca comercial podría identificar. Totalmente, en la misma línea. IFC hace unos años creó esta certificación para edificaciones sostenibles, se llama EDGE, que fue hecha justamente para tener algo un poco más manejable en países emergentes que LEED o otras más exigentes, y ha tenido un impacto tremendo desde el punto de vista de dinamizar mercados. En el caso, les doy un ejemplo, el caso del Perú, tenemos por ejemplo una línea a través de una institución financiera para construcciones sostenibles que se ha agotado de una manera muy rápida en este año, que no ha sido, digamos, un año de crecimiento boyante en el sector. Se agotó mucho más rápido de lo que pensábamos y estamos expandiéndola en 2, 3 veces. ¿Cómo funcionan este tipo de líneas? Lo que hace IFC es trasladar fondos que en muchos casos justamente atienden las mismas líneas de blended finance que mencionaba Rogerio, y que permiten tener un rebate de tasa. Es muy sencillo, es un rebate de tasa si es que la edificación está certificada. Y esto puede ir al financiamiento de hipotecas, puede ir al financiamiento de desarrolladores, puede ir al financiamiento de cualquier tipo de real estate que tenga esa certificación. Ahora, si es que uno mira, digamos, un proyecto como un todo, ese rebate no va a ser en el fondo la diferencia. En general en el mundo no son rebates tan grandes, generalmente significan, no sé, 600 puntos básicos, 750 puntos básicos, no es más que eso muchas veces, pero pueden ser significativos cuando uno toma en cuenta, digamos, el periodo de financiamiento que va a tomar, más el que al tener ya la certificación de sostenibilidad, eso abre la posibilidad de tener muchas otras fuentes de financiamiento, incluido el equity, ¿no? Incluida la posibilidad de equity. Entonces estamos exactamente en la misma línea y creo que eso va a abrir la puerta a algo que todas las multilaterales estamos hoy apuntando, que es el tema de movilización, de poder tener, digamos, operaciones en las cuales la certificación, el manejo de los estándares ESG, en los que les pueden ayudar mucho a las multilaterales, permitan tener operaciones a las cuales se sumen en sindicación una serie de otras fuentes para poder tener, digamos, operaciones mucho más sustanciales. Buenísimo, muchísimas gracias Álvaro, Federico, Rogerio, muchas gracias y gracias a ustedes por la paciencia.
placer. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, un panel súper interesante. Gracias Cristian, Rogerio, Federico y Álvaro. Es hora de invitarlos a todos a encontrarnos en el Salón Terraza Merino Reina para el Networking Cocktail. Y les recordamos que en el día martes, mañana, los esperamos a partir de las 8:15 para compartir un Networking Coffee antes de comenzar la segunda jornada de esto que es SAGIC 2024. Muchas gracias.